episodio adicional que le sumamos a lo que ocurre allí en Venezuela. Y bueno, como así un poco una introducción, ¿no?, cortita antes de entrar más en materia, el 28 de julio se celebraron esas elecciones presidenciales en Venezuela. El CNE, el Centro Nacional Electoral, que es la máxima autoridad del Estado de Venezuela, proclamó a Nicolás Maduro como vencedor con el 51% de los votos, pero Edmundo González, que era el principal opositor, que ahora de hecho está en Madrid, asegura que él ha sido el ganador de esos comicios y que se trata todo de un fraude electoral. Según Edmundo González y su círculo cercano, pues ganó las elecciones con un 67% de los sufragios. Entonces, ¿por qué decimos que puede haber un nuevo episodio en la crisis política de Venezuela? Pues porque el 10 de enero no sabemos muy bien qué va a hacer Edmundo González, y tampoco vamos a saber muy bien lo que va a hacer Machado, ¿no?, que es, digamos, la líder de facto, ¿no?, de la oposición venezolana, que ella no sea la candidata, la que no fue la candidata presidencial. Así que ha sido una figura muy representativa, muy mediática de la oposición venezolana. Ella sí que está ahí en Venezuela, Edmundo González no, está en Madrid, como he comentado. Entonces, está por ver qué va a ocurrir, ¿no? Si Edmundo González viajará a Venezuela, si María Corina Machado hará algún tipo de acto, si el gobierno de Maduro detendrá a Machado o no. Entonces, bueno. Eh, Estamos pendientes, ¿no? Todavía no se sabe qué va a ocurrir, pero bueno, es bastante posible que haya pues un nuevo episodio, ¿no?, de esta crisis. Eh, y bueno, también mencionar que las famosas actas de las elecciones no se presentaron. Antes alguien ha dicho por el chat, ¿no?, que fue un fraude electoral y que fue, bueno, que fue toda una estrategia de Maduro para mantenerse en el poder. Y eso es lo que argumenta la oposición. Un poco así también a nivel exterior, pues al final hay países que sí que se han posicionado con Nicolás Maduro. Bueno, todo esto lo tenéis en la página web también, en una noticia que publicó Edu esta semana, pues si queréis tenerlo más al detalle y más en escrito, ¿no? Ha habido hay varios países que sí que se han posicionado con Maduro, pues por ejemplo como China, Irán, Rusia o Serbia, y hay otros países que o han apoyado a Edmundo González o se han mantenido un poco ambiguos, ¿no? Sin dar tampoco un respaldo explícito al opositor, pero también exigiendo al CNE, ¿no?, al Centro Nacional Electoral, que publique esas actas y que, bueno, que de esta forma pues se sepa quién es el ganador real de las elecciones. Entonces, bueno, también en la noticia hablamos de que puede haber una doble institucionalidad por ese motivo, pero a priori el Nicolás Maduro tiene un poco más de ventaja, ¿no?, en esta pugna política de Venezuela, pues porque tiene el poder en Venezuela, para empezar, tiene los principales resortes del Estado también bajo su control, tiene a las Fuerzas Armadas también bajo su control, bueno, al menos parcialmente, y como también publicó en Edu en un artículo ya el año pasado, no me acuerdo la fecha, pues al final eh, Maduro pues lo que ha estado haciendo es esperar, ¿no?, ya que llegue el 10 de enero y bueno, asumir esa presidencia. Esa presidencia. Eh, y ese es un poco el resumen, ¿no?, de, de lo que está ocurriendo hasta ahora. Y ahí tenéis en pantalla pues a Maduro, evidentemente, ya, yo creo que ya se le conoce bastante, a María Corina Machado en el centro y a Edmundo González a la derecha. Bueno, a mi derecha, claro, no sé si esto. Sí, exacto. De hecho, en su momento, Ander, es lo que comentaba un poco al principio, ¿no? Que con Venezuela, que se entienda lo que voy a decir, es más fácil para un analista
o para un medio como nosotros, prepararnos para la cobertura de una crisis política en Venezuela, porque ya hace un buen tiempo que están marcadas en el calendario, es decir, que sabes cuándo van a ocurrir las crisis. En su momento, en las elecciones del 28 de julio del 2024, claro, nosotros ya sabíamos que iba a haber una crisis política en Venezuela porque, o sea, estaban todos los condicionantes dados para eso. ¿Cuáles eran los condicionantes? Pues muy fácil. La oposición, durante las semanas de campaña, decía: no hay forma de que perdamos las elecciones, si las perdemos es que ha habido un fraude electoral. Es decir, la oposición estaba diciendo: si el chavismo, si Nicolás Maduro gana las elecciones, significará que han hecho fraude y por tanto no lo vamos a reconocer y vamos a proclamar a nuestro candidato, a Edmundo González, como ganador de las elecciones. Mientras que el chavismo, Nicolás Maduro y el espacio oficialista en Venezuela lo que estaba diciendo es: si gana las elecciones la oposición, habrá un baño de sangre. Tienen lugar las elecciones y, en efecto, hay dos narrativas de los resultados. Una, brindada por el Consejo Nacional Electoral, que no entrega... Se ha hablado mucho de esto de las actas, ¿no? A ver, lo cierto es que los países, las autoridades electorales no suelen entregar las actas como tal, físicas, no las publican en ningún lado. Es decir, se las enseñan a los auditores internacionales y poco más. Eso es lo que suele pasar en la mayoría de los países. Lo que sí ocurre es que la mayoría de los países, primero, esas actas en efecto sí que las pueden ver los auditores cuando las solicitan, o al menos algunas de ellas, y además las máximas autoridades electorales lo que suelen hacer es, como mínimo, mostrar de manera desagregada los resultados por distritos. Es decir, que tú puedas ver cuál ha sido el resultado en un colegio electoral en un barrio de la ciudad de Caracas. Que tú puedas ver cuál ha sido el resultado general de las elecciones presidenciales en Maracaibo. Que puedas ver los resultados desagregados. Que luego te los puedes creer o no, pero que al menos puedas verlo. Lo cierto es que el Consejo Nacional Electoral no entregó las actas, que eso era más o menos habitual, más o menos esperable, pero tampoco publicó los resultados desagregados. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, pues el proceso que en su momento nosotros aquí lo seguimos y muchos de vosotros lo seguisteis con nosotros, lo que ocurrió fue que el Consejo Nacional Electoral dijo: el ganador provisional es Nicolás Maduro con este resultado, y ya, cuando proceda, os daremos los resultados desagregados. Eso, en un primer momento, entraba dentro de plazo, es decir, el Consejo Nacional Electoral tenía un mes, si no me equivoco, o dos, no me acuerdo si era uno o dos, o era uno y luego fueron dos por un aplazamiento, pero bueno, dentro del marco constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral tardaba en publicar los resultados desagregados, lo cual era, al menos al principio, un procedimiento que entraba, como digo, dentro de la constitucionalidad venezolana. ¿Qué es lo que ocurre? Que en medio de esas semanas, lo que hace el Partido Socialista Unido de Venezuela, o si no me equivoco, lo que hace Nicolás Maduro a título personal, como con su cédula de identidad como ciudadano venezolano, es activar un amparo legal por el cual las elecciones ya no las iba a ratificar auditores, sino que las tenía que ratificar el Tribunal Supremo de Venezuela. En ese momento, la narrativa que da la institucionalidad venezolana es que el Consejo Nacional Electoral le entregó las actas oficiales, las actas básicas, al Tribunal Supremo de Venezuela, y el Tribunal Supremo de Venezuela, unos días después, dice: hemos revisado las actas y ratificamos que Nicolás Maduro ha ganado las elecciones y que este es el resultado correcto. Y ahí, en términos institucionales, se cierra el proceso electoral de Venezuela. La institucionalidad venezolana dice: se termina el proceso, Nicolás Maduro ha ganado y el 10 de enero del 2025 asumirá como presidente reelecto de Venezuela. Claro, por otro lado tenías la versión opositora. La oposición, desde el momento de las elecciones, desde que el Consejo Nacional Electoral da de manera provisional como ganador a Nicolás Maduro, ellos insisten en que han ganado las elecciones y que van a demostrarlo. ¿Qué es lo que hace entonces la oposición? Bueno, crea una página web, yo me imagino que eso ya estaba más o menos previsto. Ganamos Venezuela, ganamos con Venezuela, no me acuerdo exactamente el nombre, pero bueno, la podéis consultar, y están los resultados ahí, los resultados opositores ahí. Y ellos ahí lo que dan es un resultado por el cual Edmundo González gana, no recuerdo exactamente el porcentaje, creo que era cerca de un 70%, 60 y algo, unos 7 millones de votos, mientras que Nicolás Maduro obtiene unos 3 con algo. Es decir, que Edmundo González más o menos duplica el resultado de Nicolás Maduro. La oposición venezolana carga en esa página web un
una buena cantidad de actas, de copias de actas, porque al final los partidos políticos que participan en el proceso electoral de Venezuela reciben todos ellos una copia del acta que a priori está firmada tanto al inicio del proceso, por la mañana, como después del escrutinio, por todos los apoderados de los distintos partidos políticos. Publican esas actas y dicen: estas actas demuestran que Edmundo González ha ganado las elecciones. Y a partir de ahí volvemos a entrar un poco en el mismo círculo. Hay auditores que han visto esas actas y decretan que en efecto son veraces y que Edmundo González habría ganado las elecciones, mientras que otros auditores, yo diría que menos, pero existen, plantean que esas actas tienen numerosas irregularidades, sobre todo en lo que respecta a las firmas de los apoderados. Es decir, indican que algunas de esas actas tienen una firma del ciudadánez por la mañana, que ha firmado como que empieza la jornada electoral, y luego a las 10 de la noche la misma firma de ciudadánez pues no se corresponde o no se parece a la que había hecho por la mañana. Bueno, en cualquier caso, lo importante para lo que hace al reparto del poder es que tenemos dos narrativas contrapuestas, férreas y que no tienen ninguna voluntad de negociación. Es decir, el chavismo, el PSUV, la institucionalidad venezolana dice: nosotros hemos ganado las elecciones, aquí no tenemos que negociar nada, el 10 de enero asumiremos un nuevo gobierno hasta el 2031, para el cual, por cierto, Nicolás Maduro ya ha nombrado una buena cantidad de ministros. Yo creo que todos, o casi todos. Y al mismo tiempo la oposición dice: aquí no hay asunto, nosotros hemos ganado las elecciones, todo el mundo sabe que Nicolás Maduro ha hecho fraude electoral y Edmundo González asumirá como nuevo presidente de Venezuela el 10 de enero del 2025. Y eso nos conduce a esa pregunta: ¿nueva crisis en Venezuela? ¿Va a estallar una nueva crisis en Venezuela? Sí, seguro. El tema es ¿en qué grado? Hay varios escenarios que se abren aquí. Tenemos un primer escenario que es que Nicolás Maduro asume el nuevo mandato desde Caracas con el apoyo de la institucionalidad venezolana y también de las Fuerzas Armadas de Venezuela, y que paralelamente desde Madrid, por ejemplo, desde fuera de Venezuela, Edmundo González también jura, veremos en qué tipo de ceremonia, como nuevo presidente de Venezuela, nombra una serie de ministros, un gabinete de ministros, y obtiene el apoyo internacional de los países que ya la apoyan y quizá de alguno más. Ese sería el escenario menos caótico, diría yo, ¿no? De menor crisis. Hay un escenario bastante más intenso en ese sentido, que es que Edmundo González vuele de nuevo a Venezuela para asumir como presidente en suelo venezolano. Una especie de Juan Guaidó. El de Juan Guaidó era totalmente distinto, por otra parte, pero que lo haga desde ahí, desde Venezuela. Eso técnicamente debería conducir a la detención de Edmundo González, porque recordemos que el Estado venezolano ya emitió una orden de detención contra Edmundo González, hecho por el cual recibió asilo en España. Claro, si eso ocurre, es muy probable que tengamos, de un lado lo dicho, la institucionalidad venezolana y las Fuerzas Armadas apoyando en mayor medida una asunción presidencial, nueva asunción presidencial de Nicolás Maduro, y por la otra parte a Edmundo González probablemente detenido diciendo que forma un nuevo gobierno, lo cual pues, podría escalar hasta una crisis internacional. María Corina Machado, la líder de facto de la oposición venezolana, animando proceso de movilizaciones o incluso de guarimbas en Venezuela, con la consiguiente respuesta de las fuerzas de seguridad de Venezuela. Es decir, eso sería un escenario de mayor crisis. Cualquiera de los dos es posible, lo que es evidente es que vamos de cabeza a un 10 de enero en el que tienes un país que ya lleva mucho tiempo en crisis política y en el que hay dos personas que han dicho: he ganado las elecciones, el 10 de enero asumo como presidente, y ambos tienen el suficiente apoyo internacional y el suficiente apoyo interno como para que haya una crisis notable. Vamos a estar atentos, pero de momento, a una semana de ese 10 de enero, pues es interesante que volvamos a hacer un poco recuento de lo que fue aquella crisis de la que hablamos muchísimo, lo recordaréis. La seguimos muy de cerca a fines de julio, inicios de agosto, o durante todo agosto prácticamente, y de la que ya en su momento os dijimos lo aplazamos, por así decirlo. Es decir, ahora la crisis queda un poco en stand-by, porque es cierto que estuvo unos meses un poco parada esa crisis, pero vamos, en cuanto llegue el día de la asunción presidencial, esta crisis se va a reactivar. Gracias, por cierto, Francis Tanol, por esa suscripción
con Prime que nos dejas, vamos acercándonos a ese objetivo. Ander, no sé si ha habido alguna pregunta, ¿quieres comentar algo? También recordar que si hay crisis la semana que viene, vamos a estar aquí en directo para comentarlo todo. Habrá textos también en la página web, así que bueno, estar atentos 10 de enero, porque si ocurre algo, aquí estaremos contándolo. Bueno, preguntas no ha habido. Ha habido. Con estos temas ya sabes que a veces pues hay discusiones entre gente del chat, y tampoco ha habido muchas preguntas. También hay que tener en cuenta que no me acuerdo exactamente cuándo lo dijo, pero Maduro comentó el año pasado, ¿no? Cuando ocurrió el tema de la crisis después de las elecciones. Seguramente, pues no sé, fue en agosto, si no me equivoco, o a finales de julio, poco después de los comicios, que está dispuesto a llamar al pueblo a otra revolución con nuevas características. Que intentamos analizar y descifrar qué quería decir con eso, pero bueno, puede ser que el 10 de enero sepamos algo, ¿no? Más de qué quería decir, porque también comentamos en esos directos que hicimos en julio que era posible bueno, que estableciese un sistema de partido único, no, porque igual hay partidos también minoritarios que apoyan al oficialismo, pero bueno, un sistema mucho más controlado en el que la oposición esté más acorralada o incluso que ni siquiera se pueda presentar a unas elecciones. También existe la opción de que Machado sea detenida el 10 de enero, debilitando aún más a la oposición. Entonces, bueno, hay varios escenarios que se pueden producir a partir del 10 de enero, pero eso, todo apunta o parece que apunta a que Maduro pues, va a querer consolidar su poder y pues prácticamente a toda costa. También hay que estar atentos a qué posición tomará la nueva administración de Donald Trump, teniendo en cuenta que hay varios halcones y figuras de línea dura en su administración, ¿no? Como Marco Rubio, que siempre ha sido muy crítico con Cuba, con Venezuela, y, y tendrá un papel bastante importante en esa administración Trump. Entonces, es posible que Estados Unidos endurezca las sanciones contra Venezuela, que si bien con Joe Biden tampoco es que se flexibilizaron mucho, sí que hubo algún acercamiento y sí que hubo alguna expedición de licencias para el sector petrolero venezolano. Cuando ocurrió, bueno, cuando ocurrió la invasión rusa de Ucrania y los meses posteriores por el tema del petróleo, ¿no? Que Occidente, Europa necesitaba crudo a toda costa prácticamente, porque se le había acabado el mercado ruso, bueno, o el mercado ruso era más inaccesible y se veía a Venezuela como un mercado interesante, ¿no? Para suplir ese vacío que dejó Rusia. Pero bueno, tampoco llegó a tanto como se esperaba, como se comentó en esas fechas y de hecho ahora parece que Estados Unidos endurezca aún más esa narrativa y esas medidas contra Venezuela. Y a ver si hay alguna preguntita más. Manda Carayo, 5 suscripciones de nivel 1 a la comunidad de Cerrando la Guerra. Muchas Ole. gracias. Manda Carayo también. Una. ¿Cómo decirlo? Ahí se me ha ido la palabra que Una quería decir. institución. Una. Sí, eso en Descifrando la Guerra. En Descifrando la Guerra. Y, y muchas gracias por ese apoyo. Como no, Manda Carayo. Em, No sé si hay alguna Tienen que estar atentos preguntita. porque, nada, ya sabéis que en Descifra, cuando hablamos cuando hablamos de cualquier tema, pero bueno, que enero va a ser un mes importante porque tenemos el 10 de enero, Venezuela, 20 de enero, la asunción de Nicolás Maduro, en breves nos plantamos en el proceso electoral ecuatoriano, en fin, bastantes cosas. Sigue la guerra en Ucrania, sigue la guerra en Oriente Medio, sigue el genocidio en Gaza, es decir, hay muchos temas de los que vamos a tener que seguir hablando en enero. No sé, Ander, alguna última pregunta que hay de Venezuela antes de pasar a Myanmar. No, no, nada más. Ahora aprovechamos a hacer una pequeña promoción, ¿no?